Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería. A todos los escuchas del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, tengo un dato informativo que compartirles. En el año 2023, la Ley del Seguro Social llegó con un artículo, el 168, cuya fracción e inciso A, el segundo transitorio de esta Ley del Seguro Social, pues fue muy controvertido debido a la manera en que permitía calcular las cuotas patronales en materia de seguridad social que se tenían que aportar del empleador a beneficio del trabajador. Eso genera pues una serie de conflictos. Usted recordará, seguramente le va a sonar cuando hablábamos antes de veces salarios mínimos y luego unidad de medida de actualización. Ese cambio, que a lo mejor parece muy sencillo para nuestros legisladores, para buena parte de la población fue realmente un asunto delicado. Así que hoy queremos hablar con ustedes de las sentencias respecto de los amparos presentados en contra del artículo 168, fracción inciso A y segundo transitorio de la Ley de Seguro Social aplicable en 2023. Y para ello saludamos en esta mesa de trabajo al abogado y maestro en impuestos especializado en las áreas de materia fiscal y corporativo, Rafael Cárdenas Flores, quien nos acompaña en este podcast del Colegio de Contadores. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y pues bueno, ahora sí que esperemos explicar de manera adecuada el tema que le puede ser muy interesante tanto a los patrones como a los trabajadores. ¿Por qué suele ser tan difícil el cálculo de los pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Se enredan solos? ¿Nos enredamos nosotros? ¿Dónde está el problema? Bueno, Víctor, cumplir con las obligaciones fiscales en general, llámese impuesto a la renta, IVA, no es difícil en México, es sumamente difícil. Y si le metes el tema de las cuotas obrero-patronales, pues bueno, ahí ya nos metemos a otro mundo que no todos los contadores dominan o todos los fiscalistas. Entonces, cuando ya empieza el tema de las reformas y demás, pues bueno, se nos complica nuevamente a los contadores y a los abogados porque se ponen reglas nuevas a las previamente establecidas, o sea, tienen que realizar los estudios y las autoridades pues apenas son las primeras veces que lo van a aplicar. Entonces, es importante y trascendente conocer cómo se debe de tributar para no caer en tema de multa o algún tipo de sanción por parte de la autoridad. Viajemos en el tiempo, maestro, es año 2023. ¿Por qué fue tan controvertida esta decisión? ¿Qué generó en la práctica para empresas, empleados que a lo mejor ni cuenta se dieron, pero también para contadores, este artículo en particular, el 168? Sí, vamos poniendo en contexto cuál es la problemática. Adelante. El artículo 168, en su fracción segunda, inciso A, establece la tablita donde vienen los rangos para que el patrón realice el cálculo de las cuotas de los ramos de cesantía, edad avanzada y vejez. Entonces, antes de la reforma, se ponía, tienes que pagar tal cuota y lo pagas conforme al salario base de cotización del trabajador y se acabó. Pero ahora con esa reforma, meten ciertos rangos, ciertos años de aplicación y que va a ir, los porcentajes van creciendo de manera gradual. Entonces, se le va a ir pagando más al trabajador. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que en este artículo, en lugar de poner un rango consecutivo o gradual, ponen o hacen la conversión de salarios mínimos y de UMAS. Me explico. Puede ser que en la tablita, las tablitas en materia fiscal se ponen en rangos. Y puede ser de un peso a 10 pesos es un rango. De 10 pesos con un centavo a 15 pesos es otro rango. Eso es lo más normal. Sin embargo, con este tema se pusieron salarios mínimos y UMAS. Entonces, ¿qué pasa? Que en el primer rango se pone un salario mínimo, que bueno, esos son alrededor de 107 pesos en el año 2023. Y después, en el segundo rango se pone una UMA y de un salario mínimo, a 1.5 UMAs. Entonces, el rango inicial es mayor al rango final. Y ahí empieza la problemática porque no hay seguridad jurídica en qué rango voy a aplicar. Por ejemplo, el rango 1, lo voy a poner en números no como con las cifras. Supongamos que tenemos el salario mínimo y tenemos un peso. El primer rango es de un peso y no hay ningún problema. El segundo rango es de el 1.1 al 1.8, ¿sí? Entonces ahí tenemos un segundo rango. Pero un tercer rango inicia en 2.1, no en 2.9, que sería el otro, sería en 2.1 y nos vamos al 2.4. Entonces la problemática es en este rango, en el segundo rango, si tengo un trabajador que cae en 1.9, ¿qué rango voy a aplicar? ¿El de arriba o el de abajo? ¿O no aplico ninguno? Porque si tú bien lo recuerdas, la base del impuesto debe estar establecida estrictamente en la ley. Y si no viene en la ley,
ley, pues no habría una base que aplicar. Entonces corría el riesgo de que pagaras menos, pagaras más o no pagaras la cuota. Digo, siempre se ha optado por pagar la cuota, pero los patrones tenían la incertidumbre de qué rango cómo voy a pagar, cuál va a ser el criterio de la autoridad, va a ser el mayor, el menor o qué hacemos, ¿no? Entonces ahí comienza la problemática, porque en una deficiencia, a mi punto de particular de vista, es una deficiencia legislativa por parte del Congreso, y pues no se dieron cuenta de esto. En lugar de poner una tabla así progresiva de 1 a 2 y de 2.1 a 3. La hicieron dinámica. Y la hicieron dinámica, exactamente. Entonces metieron en la ecuación temas dinámicos que pues nos dan resultados incluso al día de hoy pues diferentes, ¿no? Porque las sumas pueden cambiar mes a mes. Entonces se vuelve todo un tema. Entonces se presentaron los amparos. ¿Por qué? Pues para dar seguridad jurídica, porque todo lo que tiene que ver en materia tributaria tiene que estar previamente establecido en una ley, tiene que ser aprobado por nuestros legisladores, que son nuestros representantes, y pues si no viene en una ley estrictamente o de manera formal, pues bueno, no se puede aplicar. Así de sencillo, no se tiene que pagar un impuesto. Pero insisto, bueno, ¿qué era lo que pasaba? El patrón quería pagar, pero no sabía cómo, o no hacerlo con seguridad, y tampoco se tenía que perjudicar al trabajador ante una falta de base. Aportando menos hacia él, ¿no? Aportando menos hacia él o no aportando. Entonces se presentaron los amparos con la finalidad de que se diera certeza jurídica de qué era lo que se tenía que hacer. Y los tribunales, pues bueno, de una manera salomónica, reconocen que sí hay una laguna en este tema, pero de manera salomónica dicen, oye, ya este tema lo vio la Suprema Corte, la segunda sala de la Suprema Corte, y por unanimidad de 5 votos y obligatoria para los tribunales del Poder Judicial, en el amparo de 281-2022 precisó que los preceptos impugnados establecen un mecanismo progresivo de cotización patronal que adopta como elemento esencial el monto del salario base de cotización de los trabajadores, el cual habrá de ubicarse en algunos de los 8 renglones que establecían la tabla, con la peculiaridad de que el primer renglón se utilizó como referente el monto salario mínimo para fijar la cuota patronal respectiva. En el segundo renglón se especificó en salario mínimo y en unidades de medida de actualización, UMAS, y en los siguientes 6 renglones el legislador fijó un parámetro distinto, ya que en este caso estableció los topes mínimos y máximos solo conforme al valor de las unidades de medida y actualización. Entonces, en pocas palabras, empieza este criterio como que pues se estableció el legislador un chilaquil, ¿no? Si me permite la expresión. Sí, claro. Y ya después el tribunal nos dice, bueno, ¿qué ahora que está haciendo la Suprema Corte? En ese sentido, la segunda sala del Alto Tribunal señaló que el supuesto en que el monto inferior del salario base de cotización expresado en salarios mínimos se llegara a situar por encima del límite traducido en la UMA, debe estarse a lo más favorable para los asegurados, es decir, los trabajadores. En estos casos deberán ser ubicados en el renglón inmediato siguiente que corresponda conforme al principio en materia laboral, en el sentido de que en caso de duda prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador, dada la superioridad del artículo 18 de la Ley Federal de Trabajo, conforme lo permite y autoriza el párrafo segundo del artículo 9 de la Ley Seguro Social. También se pronunció respecto a los renglones en que el legislador dejó cifras intermedias, sin considerar en qué nivel de la tabla se habría de ubicar. O sea, es el inmediato inferior o el inmediato superior, donde hay una laguna donde no cae el trabajador en ningún supuesto. Y ahí que nos dijo que dicha laguna legal no debe colmarse en perjuicio de los asegurados, por lo que determinó que la interpretación que corresponde es la más óptima a sus derechos, de manera que debe estarse igualmente a la interpretación más favorable al trabajador, que les permite un mayor ahorro en su cuenta individual. ¿Qué hizo la Corte? La verdad es que se ahorró un montón de problemas para el gobierno. ¿Por qué? Porque reconoció que hay una laguna. Si no hay una base, no deberes de pagarle una cuota. Pero si no tienes una cuota para las cuotas de cesantía, edad de vejada y vejez, ¿a quién perjudicas? Siempre al trabajador. Sí. Entonces, pues obviamente no iba a tener pues su dinero para el futuro, ¿no? Entonces, salomónicamente, la Corte dijo, oye, no, lo que se tiene que hacer, si está mal la ley, pues lo que tenemos que hacer es esto, ¿no? Entonces se enderezó el barco, como quien dice. En dado caso de duda, pues te vas a lo más benéfico para el trabajador. Continuó qué es lo que dijo la Corte. Dice, lo anterior es así, toda vez que la base para fijar la cuota patronal respectiva sí se encuentra prevista en la legislación impugnada, sin que se deje al arbitrio de la autoridad administrativa algún elemento para calcular la misma. Pues en caso de que alguna hipótesis no esté contemplada con exactitud en algún rango de las tablas para realizar el cálculo de la contribución, se debe tomar la base ubicada en el renglón inmediato siguiente. Y concluye pues, que los
preceptos o los artículos impugnados no vulneran los principios de seguridad jurídica, legalidad y proporcionalidad tributaria. Entonces, básicamente, plancha la Suprema Corte o el Poder Judicial esta ley y ya nos da la directriz de que tenemos que ser como patrones para cumplir adecuadamente con nuestras obligaciones en materia contributiva. Porque el patrón pues tiene el SUA, ¿no? El Sistema Único de Autodeterminación. Y el SUA, conforme a las modificaciones que hicieron en la reforma, te mandaba al rango inmediato anterior e inferior. O sea, sí se le perjudicaba, o más bien como que por default, te mandaban al inferior. Entonces ya después se hizo el cambio y ya te manda al mayor. De manera automática lo hace ya. Ya lo hace de manera automática el SUA. Y si no lo hiciera o si los patrones detectaran eso, pues la recomendación es que se vayan al rango inmediato siguiente, ¿no? El que es mayor beneficio para el patrón. Digo, para el trabajador. ¿Por qué? Porque si no lo hace así, pues ya vas a tener una autoridad fiscal, un fiscalizador que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que te va a revisar y te va a decir, oye, pues me debes de pagar, o más bien tienes que pagar al trabajador pues todas estas cuotas y podría venir allí algún tipo de sanción de omisión, actualización, recargos. Porque técnicamente para él no has cumplido, ¿no? Exactamente. Aunque hay una controversia, tú no estás cumpliendo con tu obligación. Así es. Entonces aquí hay que recordar que siempre la autoridad fiscal va a velar por los intereses del trabajador. Y en este caso consideramos que si bien la ley estaba mal, pues bueno, ya lo parchó el Poder Judicial y ya se tiene que tributar y ya tenemos el precedente de que siempre tenemos que tributar en materia de cuotas a lo más favorable al trabajador. Tenemos que hacer una primera pausa en este podcast. De regreso seguimos hablando de este tema para poder profundizar más. Le recuerdo que hoy la charla es sentencias respecto de los amparos presentados en contra del artículo 168, fracción inciso A y segundo transitorio de la Ley del Seguro Social aplicable en 2023. Hacemos una pausa y regresamos. Okay. El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México Capítulo Occidente y el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te invitan al Diplomado en Derecho Laboral 2024. Fortalece tu comprensión integral del derecho laboral, con fundamentos teóricos y prácticos. Además, adquiere habilidades para interpretar y aplicar la legislación laboral vigente, gestionar conflictos laborales y asesorar en temas relacionados con la justicia laboral y los derechos humanos en el ámbito laboral. Actualízate con nosotros y conoce las novedades sobre teletrabajo y plataformas digitales, los aspectos fiscales de la relación de trabajo y cómo gestionar de manera adecuada y positiva temas sensibles como el acoso y hostigamiento laboral. Las sesiones inician este próximo 3 de septiembre y terminan el 28 de enero de 2025. En este diplomado, pueden participar abogados y estudiantes de derecho, funcionarios públicos y sindicalistas, consultores, empresarios, emprendedores y los profesionales en recursos humanos. Aprovecha los precios especiales para asociados y la contratación por módulos, e inscríbete desde la página web del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco y en el teléfono 33 12 65 09 42. Recuerda que este diplomado te aporta puntos de PC para 2024 y 2025. Ya está aquí el Seminario para la Certificación en Finanzas del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, con el tema Finanzas Estratégicas. Participa en los 6 módulos que tenemos preparados para ti en nuestras sesiones a realizarse del 28 de agosto al 13 de septiembre. Hablaremos con expertos sobre análisis e interpretación de estados financieros, evaluación de alternativas de financiamiento e inversión, costos y planeación financiera, administración de riesgos financieros y normas de información financieras o NIF aplicadas a las finanzas. Recuerda que puedes inscribirte de manera individual en el módulo de tu preferencia. Conoce más detalles y costos de inscripción del seminario para certificación en finanzas en la página web y redes sociales del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. O si lo prefieres, asegura tu lugar llamando al 33 36 29 74 45 extensión 102.
Y no olvides que a través del WhatsApp 33 29 67 70 85 también te brindaremos asesoría. Y en la recta final de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, le recordamos que hoy la charla es con nuestro invitado Rafael Cárdenas Flores, abogado y maestro en impuestos, especialista en las materias fiscal, corporativo, de propiedad intelectual, donde ha ejercido desde el año 2004 y déjele presumo, él fue delegado de Prodecon en el estado de Oaxaca, una obligación pues de mucha relevancia, ¿no? El contribuyente, digamos, desatendido o indefenso que no sabe a quién recurrir, que ya se le agotó el recurso con el contador particular y que empieza a lo mejor a tributar, tiene un negocio, tiene un emprendimiento y de repente se atora, se enfrenta a la autoridad fiscal y la Prodecon sale al paso, ¿no? Así es. Ahora sí que tengo bonitos recuerdos de la Prodecon. Es una institución bastante noble que ayuda a todos los contribuyentes y pues ahora sí que ayuda a todos, a los pequeños y a los grandes, ¿no? Entonces es una institución bastante loable y que siempre busca ayudar. Tengo muy bonitos recuerdos y muchos amigos ahí todavía. Qué bueno. Y actualmente el maestro es socio en el área legal de la firma Calatrava Consultores, así que pues estamos hablando con toda una autoridad en torno a este tema. Preguntar también, ya antes de despedirnos, maestro, la ley del Seguro Social de alguna manera va emparejada con la Ley Federal del Trabajo para el cumplimiento justo de estas atribuciones, estas contribuciones que benefician las etapas ya a futuro de jubilación de los trabajadores. Sí, mira, como estamos tocando este tema, lo interesante es, bueno, como abogados fiscalistas o como contadores, puede ser que no te metas a la Ley Federal del Trabajo. Digo, hay contadores que sí lo hacen, pero la mayoría pues nos enfocamos a lo que viene siendo las leyes tributarias. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este caso en lo particular, pues la ley del Seguro Social pues nos dice que se deben que aplicar de manera supletoria las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. ¿En dónde viene esto? Viene en el artículo 9 de la Ley de Seguridad Social, que lo voy a leer. Te dice, las disposiciones fiscales de esta ley que establecen cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que especifican las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas las normas que se refieren a sujeto, objeto, base de cotización y tasa. Entonces aquí vienen los elementos de tributo en materia tributaria en la ley del Seguro Social. ¿Qué nos dice el segundo párrafo? A falta de norma expresa en esta ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Y es ahí donde nos metemos al tema laboral. Entonces, ahí podría ser un ámbito desconocido para varios contadores, digo no todos pues, pero habrá muchos que desconozcan la materia laboral y nos remite a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ¿qué pasa con el tema que estábamos explicando? Pues no había una base clara, Entonces, ¿qué hicieron los tribunales? Pues bueno, nos remitieron de manera supletoria a la Ley Federal del Trabajo. ¿Y qué nos dice el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo? Dice, en la interpretación de las normas de trabajo se tomará en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2 y 3. Y en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Igual se sigue beneficiando al trabajador. Hay que recordar que la Ley Federal del Trabajo pues, es paternalista, siempre protege al trabajador. Entonces, pues en caso de duda, y si no había una base clara, pues te dice, oye, tienes que aplicar siempre a lo más benéfico al trabajador, nunca lo vas a perjudicar. Entonces eso nos permite cerrar la pinza, si nos permite la expresión, y nos dice, oye, pues patrón, quítate de dudas, no le vas a pagar menos, no es que no le vayas a pagar, es que sí le tienes que pagar y le tienes que pagar con un rango más benéfico. Entonces, por ahí había gente que promovía que no se tenía que pagar ningún tipo de cuota. Pues no, eso la verdad es que genera más problemas, ¿no? Genera muchos problemas, incluso no con la autoridad, sino con la propia plantilla laboral, ¿no? Entonces nunca se recomienda eso, sino que sí se busca que se pague lo que se tenga que pagar. Y en este caso, pues bueno, es darle certeza jurídica tanto a los patrones como a los trabajadores de que sus cuotas van a ser enteradas y las van a enterar de manera correcta. Maestro, hablábamos hace un momento cuando iniciaba el podcast de que esto ocurre en el año 2023 y pues realmente fue hasta el año pasado. Sí. Mi pregunta sería si todavía existe la posibilidad de ampararse, si alguien tiene alguna controversia que proponer sobre el artículo 168 o ya vencieron los plazos legales para hacerlo. No, ya vencieron los plazos legales. El amparo se presenta 30 días con posterioridad a que inicia su vigencia y pues ya eso fue en el año 2023, entonces ya no nos podremos amparar. Y digo, para el tema, ya la resolución pues ya salió en primera instancia por el tema de los juzgados distritos aquí en Jalisco y están basándose las sentencias en un criterio ya de la Suprema Corte. Entonces va a ser muy difícil
que nos digan algo contrario los tribunales colegiados, ¿no? Entonces hay que recordar que ya estamos en un sistema de precedentes donde si ya la Suprema Corte con cierto número de votos ya te dice o ya establece un precedente, pues es de manera obligatoria en cascada, debe de aplicarse por parte de los tribunales colegiados. Entonces no tiene caso ya que se vayan al amparo, digo, ya no es oportuno, pero también ya no sería... No tendría caso porque ya la Corte ya dilucidó el tema, ¿no? Y pensando en el caso o el escenario de Jalisco, podríamos decir que ya todas las empresas saben que esto está en operación y vigencia para esta controversia. Estos amparos quedaron en firme y están nada más prácticamente por resolverse en definitiva. Pues no sé si lo sepan todos, pero ahora sí que venimos aquí con ustedes como para abrirle los ojos a los patrones que no se dieron cuenta que existía esta problemática, porque seguramente pues, están más enfocados en sus negocios y habrá contadores que también no supieron del tema y que a lo mejor ya con esta breve explicación pues pondrán más atención en cómo están realizando pago de sus cuotas y las recomendaciones, si estaban haciendo mal el pago, pues bueno, que se corrijan y paguen lo que deben de pagar para evitar temas con las autoridades fiscales. Si ya se hizo el pago de las contribuciones, si alguien nos escucha y dice, yo quisiera hacerlo de manera diferente para poder hacer cambios porque tengo el temor de haberme equivocado, no quiero que me sancionen, ¿se puede todavía o ya no es posible? Sí, se pueden presentar sus declaraciones pues complementarias, posteriores, sin ningún problema, ¿no? ¿Hasta qué límite? ¿En diciembre de este año? Tiene 5 años para hacerlo, porque es el tema de la prescripción, pero no nos vayamos a más, ¿no? Mejor págalo ahorita, porque si no después vas a tener que pagar actualización, algún tipo de recargo, o si lo detecta la autoridad, pues algún tipo de multa, ¿no? Claro, y pregunta también importante, quienes tengan más dudas de este tema y quisieran profundizar un poco más, en el colegio se les puede asesorar. Así es, ahora sí que el Colegio de Contadores es un colegio que apoya a los contribuyentes y seguramente hay gente muy valiosa y sobre todo certificados que son de amplia confianza que te van a ayudar a cómo cumplir con tus obligaciones, que nos pueden orientar. ¿Hay más sorpresas en la ley del Seguro Social? Recientemente ya está todo solventado. Por ahorita todo está bien. No sabemos si con la nueva presidente va a haber algún tipo de modificación fiscal. Estamos en espera, pero al día de hoy no se ha movido nada. ¿Algo más que quiera comentar? ¿Una conclusión para despedir el podcast, maestro? Pues nada más que revisen cómo está su situación fiscal, que siempre hay que proteger a los trabajadores, que hay que cumplir con el debido cumplimiento de las cuotas y que verifiquen nada más el tema de las cuotas de cesantía, edad avanzada y vejez para que no vayan a tener ninguna problemática. Ahora, antes de concluir, si un trabajador llega a tener alguna duda y nada más quiere informes, ¿puede acercarse con su empleador para preguntar si todo está en regla o eso no es conveniente? Sí. Ahora sí que tiene toda la libertad de acercarse con toda transparencia con su patrón y el patrón pues también debe tener esa transparencia, ¿no? No le veo tanto problema con el patrón, sino que más bien es una relación de confianza, ¿no? Más rápido. Sí, así es. Perfecto. Pues así llegamos al final de este podcast, la charla hoy hablando de las sentencias respecto de los amparos presentados en contra del artículo 168, fracción inciso A y segundo transitorio de la Ley del Seguro Social, aplicable en 2023, con la participación del abogado y maestro Rafael Cárdenas Flores, que nos acompañó en esta ocasión, el exdelegado de la Prodecon en Oaxaca, hoy pues ya prácticamente socio del área legal de la firma Calatrava Consultores, a quien le agradecemos la charla en este podcast. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Llegamos al final, cuídese mucho, pásela bien. Soy Víctor Montes Rentería, lo esperamos en la próxima emisión de este podcast. Hasta luego. Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!